¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos comentado cómo un trabajo científico aparentemente insignificante, cuando menos para el gran público, puede de pronto cobrar un valor inesperado para la sociedad completa. Este tipo de ejemplos nos gustan mucho porque sirven para demostrar por qué se debe hacer ciencia básica. El tratar de orientar la ciencia para que produzca un X o Y resultado generalmente no funciona. Solo en casos muy especiales, cuando ya tiene usted suficiente tecnología y está usted presionado por las circunstancias. Este es el caso de las vacunas contra COVID-19. Por otros motivos diferentes, se venían desarrollando las vacunas de ARN mensajero, se había jugado con la ingeniería genética, con la genética de los virus, con ingeniería genética, etc. Se viene la emergencia de COVID-19 y varios grupos de investigadores se dieron cuenta que tenían las herramientas necesarias para hacer vacunas experimentales. Pero no se habría podido llegar a eso si no se hubiera hecho la inversión en estudios de la estructura molecular de tal o cual proteína o en el desarrollo de tal técnica para poder ver reconstruir imágenes tridimensionales de proteínas utilizando pulsos de rayos X generados por aceleradores de partículas y ese tipo de rollos. Usted hace ciencia básica que tiene como consecuencia la producción de artículos científicos que mucha gente no puede leer ni siquiera, ni un párrafo. Son bastante densos. Artículos que a lo mejor solamente van a ser leídos por un puñado de personas, 50, 100, 1000 personas en todo el mundo, y que después van a quedar aparentemente olvidados en bibliotecas. Bueno, esos trabajos, de pronto, cuando las circunstancias son apropiadas, se vuelven valiosos. Los trabajos sobre ingeniería genética y ARN mensajero artificial y ese tipo de cosas parecían cosas que nada más le interesaban a uno que otro loco que podía leer los artículos científicos que trataban sobre estos temas. Y ahora ese conocimiento está salvando la vida de millones de personas en todo el mundo. Y bueno, hago aquí un paréntesis. Chavos, chavas, quieren meterse a una carrera significativa, quieren salvar al mundo. Éntrenle a la física, a la biología, a las matemáticas. Simplemente vean lo que acaba de pasar con las vacunas contra COVID-19. Esas vacunas las hicieron biólogos. Perdóneme, pero vamos a presumir. Nuestra carrera, y me refiero a la de Ángeles y la mía, salvó al mundo. Si quieren ustedes hacer lo mismo, vuélvanse científicos. Ahora sí. ¿Pero de qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar de piedras, ¿cómo la ve? Pero a ver, ¿qué de piedras? Cuando usted se pone a estudiar, cuando usted tiene la paciencia de empezar a levantar piedras y empezar a verlas con un poco de cuidado, con la ayuda de una lupa, empezará a ver diferencias entre ellas. De principio, una piedra pues es una piedra y ya, y la única diferencia entre una y otra es el tamaño, el peso y el color. Pero cuando empieza a estudiar las piedras con más cuidado, empieza a encontrar diferencias. Algunos tienen cristalitos, en otras se ven capas muy delgaditas. Y si tiene usted suerte, de pronto se topa con cosas como la que tengo aquí en el escritorio, con fósiles. Poco a poco, a lo largo de siglos, hemos aprendido mucho sobre la naturaleza de las rocas. Hemos aprendido, por ejemplo, que existen que atendiendo a su origen existen tres tipos generales de rocas. Están las rocas ígneas, que se producen por el enfriamiento de una masa de roca fundida, de magma. Tenemos también las rocas sedimentarias, que se producen por la lenta deposición de sustancias arrastradas por el aire, por agua, etc. Estas sustancias pueden ser de muchos tipos diferentes, puede ser, por ejemplo, dióxido de carbono que se disuelve en agua y forma unos pequeños glóbulos de carbonato de calcio que caen al fondo del mar,
puede deberse a la acumulación de millones y millones de restos de organismos microscópicos que producen conchas. Busque usted en la Wikipedia lo que es la tierra de diatomeas. Camino a Querétaro hay un lugar que tiene unos yacimientos de tierra de diatomeas muy interesantes que conocí gracias a mi profesor de paleontología, ya fallecido, Roberto Rico. Al microscopio se ven espectaculares las tierras de diatomeas, y a un microscopio de juguete, no creo que con un microscopio profesional únicamente. Bueno, también se pueden formar estas rocas sedimentarias por la deposición de granos de arena arrastrados por el viento. El caso es que estas rocas tienen un origen diferente a las rocas ígneas. Las rocas sedimentarias muchas veces se forman con residuos de otras rocas. Las rocas ígneas siempre nacen como masas de roca fundida que se puede endurecer rápidamente al salir a la superficie de la Tierra o lentamente cuando la masa de magma queda atrapada en una burbuja que tarda millones de años en enfriarse debajo del suelo. Eso es lo que pasó en Acapulco, por ejemplo. Bueno, en toda la costa occidental de México encuentra usted este tipo de rocas. Cuando una masa de magma grande se comienza a enfriar lentamente, al ir disminuyendo la temperatura, algunos materiales comienzan a cristalizarse. Por ejemplo, el cuarzo comienza a condensarse cuando la lava alcanza una temperatura como de 1670 grados centígrados. Entre 1670 y 1700 grados centígrados. Entonces la lava se empieza a enfriar lentamente. Cuando pasa por este rango de temperaturas comienzan a aparecer cristalitos de cuarzo. Y al irse enfriando más comienzan a aparecer otro tipo de cristalitos. Al irse enfriando lentamente una masa de lava fundida se convierte en una roca llena de cristalitos puros, pegados unos con otros. Esa roca se llama granito. Bueno, total. El estudio de las rocas le empieza a usted a revelar la existencia de tres tipos generales de rocas: las que se forman a partir de una masa de magma fundido, las rocas ígneas; las que se forman por la lenta deposición de cosas que pueden ser residuos de otras rocas, por ejemplo, lodo rico en arcilla, que es el resultado de la destrucción de rocas como el granito por la erosión, o carbonato de calcio proveniente de la atmósfera terrestre y que forma rocas como la caliza. Y existe un tercer tipo de rocas que se llaman rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son rocas que iniciaron su existencia como rocas ígneas o rocas sedimentarias y que por fenómenos geológicos, por ejemplo, el movimiento de los continentes puede estrujar a una roca y someter una presión espantosa. Una burbuja de magma que comienza a abrirse camino a la superficie comienza a calentar las rocas que se encuentran cerca. Esta temperatura, que puede ser muy elevada, de varios centenares de grados centígrados, puede producir cambios físicos y químicos en las rocas que están cerca. Lo mismo pasa con el estrujamiento que le mencionaba antes, producido por el movimiento de los continentes. Hay muchos fenómenos físicos y químicos que pueden alterar la estructura original de una roca ígnea o una roca sedimentaria. Esa roca cambia de forma, por eso se llama roca metamórfica. Un ejemplo es el mármol. Ejemplo típico. Si usted tiene una masa de roca caliza que se forma por la lenta deposición de carbonato de calcio en el fondo del mar, de mares no muy profundos, y esta roca es sometida a una temperatura y una presión elevadas por mucho tiempo, se forman estas masas enormes de mármol. Esos son los tres tipos generales de roca que existen. El averiguar esto nos tomó tiempo y nos reveló aspectos inesperados de la estructura de la Tierra. Por ejemplo, que en el interior de la Tierra existen enormes masas de magma. Ahora sabemos que esencialmente la Tierra es líquida. Es una masa de roca fundida con una corteza delgadita de roca sólida, en la que vivimos usted y yo. Es un descubrimiento espectacular del que luego se desprendieron otras cosas, el movimiento de los continentes. Háganme el favor, descubrimos que los continentes bailan. Esos descubrimientos son consecuencia de nuestro entendimiento de la naturaleza de las rocas.
Eso por sí mismo resultó muy útil, el aprender cuántos tipos de rocas existen y cómo se forma cada tipo de roca. Y es conocimiento que se expresa en pocas palabras. Existen 3 tipos de rocas, las ígneas, Detrás de eso se esconden cosas como el movimiento de los continentes. Bueno, cada vez que descubrimos algo nuevo sobre la naturaleza de las rocas, de pronto aparecen detalles que pueden resultar muy útiles. Por ejemplo, al conocer en qué circunstancias se forman ciertas variedades de rocas ricas en cuarzo, de pronto entendemos por qué cerca de esas rocas encuentra usted yacimientos de oro y plata. De pronto empieza a entender usted por qué cuando perfora usted el suelo y saca un tubo de roca y en ese tubo de roca encuentra usted cierto tipo de microfósiles, solamente tiene que escarbar usted un poquito más para encontrar petróleo. De pronto empezamos a entender por qué. El estudiar cada vez con más detalle la naturaleza de las rocas nos revela aspectos imponentes, muy, muy atractivos de la historia y la realidad actual de nuestro planeta, y también revela datos que a la mera hora resultan ser muy, pero muy, muy económicos en el sentido productivo. Bueno, hay una roca que no es fácil de hallar, un tipo de roca que no es fácil de hallar, y tiene un color muy atractivo, es una roca de color verde, se llama peridotita. Esta roca, si usted la ve de cerca, tiene un montón de granos más o menos gorditos. El cuerpo de la roca se ve muy oscuro y los granitos, que son muy abundantes, son de color verde, un color verde muy bonito. Este color verde le pertenece a 2 minerales que están muy asociados, el olivino y el piroxeno. El olivino se llama así porque es de color verde olivo. Algunos granos de olivino muy puros son casi gemas, son muy bonitos. El piroxeno tiene un color más oscuro, es un verde más sucio, pero también los cristales de piroxeno son muy bonitos. Un mineral, por cierto, en el mundo de la geología, es un material que normalmente es sólido, pero puede ser líquido o incluso gaseoso, que se forma por procesos naturales de naturaleza geológica, es decir, por la forma en la que se va enfriando una roca ígnea al ir acercándose a la superficie. Los minerales tienen una composición química definida y tienen características físicas definidas también. Por ejemplo, el olivino es de color verde, tiene una fórmula muy peculiar, tiene magnesio, tiene hierro, tiene silicio y oxígeno. Y la forma en la que se pegan estos átomos es muy peculiar también. Usted puede tener otros minerales que también en principio podrían tener magnesio, hierro, silicio y oxígeno, y por la forma en la que están engarzados los átomos, el cristal que se forma cuando se endurece ese material es diferente al que se forma cuando usted tiene un pedacito de olivino. Usted puede tener varios minerales diferentes, con aspectos diferentes y con la misma composición química general. Bueno, entonces un mineral es un material que tiene una composición química peculiar y también una estructura física peculiar. Y es una de las actividades de ciencia para aficionados más bonita, atractiva y antigua que existe. El coleccionar minerales es de veras muy bonito. Es algo que se viene practicando desde hace siglos y no son muy raros los casos de personas que se encuentran con un ejemplar de algún mineral cuando están buscando activamente, que a la mera hora resulta tener un gran valor en el mercado. Tiene usted una piedrita muy bonita en su escritorio y luego la revisa y resulta que en el mercado de los coleccionistas vale $10,000. ¡Ah, chihuahua! Digo, todavía no me pasa, ojalá me pase alguna vez, pero aunque me costaría trabajo, deshacerse de un mineral es como deshacerse de un libro, es algo que no se puede hacer con facilidad. Bueno, pero ¿de qué le voy a hablar el día de hoy? La peridotita es una roca que nos dice mucho sobre la estructura general de la Tierra. Verá, gracias a la teoría de la deriva de los continentes,
y a todo el conocimiento asociado a ella, sabemos que la Tierra tiene materiales densos en su cuerpo. Si usted pudiera tomar una muestra de las rocas que hay a la mitad de camino entre la corteza y el núcleo, en la región de la Tierra que se llama el manto, vería que este material, al enfriarse, porque lo sacaría usted a una temperatura de quizá unos 2000 grados centígrados y emitiría una luz muy intensa, al enfriarse este material tendría un color oscuro y estaría lleno de cristalitos de olivino y de piroxeno. Es decir, que si usted toma una muestra del manto de la Tierra, al enfriarse se formaría una peridotita. Este material es rico en magnesio y hierro. Estos elementos químicos son comunes en minerales densos, en minerales que tienen un peso relativamente alto por centímetro cúbico. El peso por centímetro cúbico de la peridotita es sustancialmente mayor al peso por centímetro cúbico, es decir, a la densidad del granito. Si usted estudia un poco la estructura de los continentes de la Tierra, verá que en todos los continentes, abajo del suelo y de las capas de roca sedimentaria que se han formado a lo largo de millones de años, hay una masa grande de granito. Cuando la Tierra se formó era una masa más o menos homogénea, fundida. Los materiales más densos, por ejemplo el hierro, el níquel, el plomo, el iridio, el platino, el oro, etc., empezaron a moverse hacia el centro de la Tierra. En la corteza quedó un residuo de esos materiales, que es el que sacamos de minas y utilizamos en nuestra industria. Pero casi todo el hierro de la Tierra, por ejemplo, se fue hacia el centro de nuestro planeta. Por decantación, es un proceso que tomó miles de millones de años. Como parte de ese proceso, los minerales que son más densos quedaron en el manto de la Tierra, como las peridotitas. Los minerales que tienen magnesio y hierro tienden a ser más densos que los materiales que tienen silicio, aluminio, como lo que encuentra usted en el granito. Parece que se formó una especie de espuma rica en silicio, aluminio y otros elementos químicos que sirvió de base, de núcleo para la formación de los continentes hace varios miles de millones de años. Y eso explica por qué el corazón de los continentes está hecho de granito. El granito es una roca con minerales ricos en silicio, oxígeno, aluminio y otros elementos químicos ligeros. Las peridotitas, entonces, son difíciles de encontrar porque son rocas que vienen del manto de la Tierra. Solamente cuando se abre una grieta suficientemente grande en la corteza terrestre para que salga lava, roca fundida, de la base de los continentes, es que podemos ver peridotitas en la superficie de la Tierra. Esta lava tiene que venir de muy, muy adentro. Usted puede encontrar peridotitas con relativa facilidad en zonas en donde sabemos que la corteza terrestre está agrietada y puede salir roca del manto. Esto sucede, por ejemplo, en el fondo de los mares. La corteza terrestre, le decía, es muy delgada en relación al cuerpo de la Tierra. En los continentes el espesor promedio de la corteza terrestre es como de entre 20 y 40 kilómetros. En el mar el espesor de la corteza terrestre es de apenas unos 4 o 5 kilómetros. Además, sabemos que la corteza terrestre está dividida en segmentos, en placas, y cada una se mueve en una dirección diferente. Sabemos, por ejemplo, que en algunas regiones del fondo del Pacífico y del Atlántico, las planchas de roca se están separando. Está saliendo continuamente lava que viene en buena medida del manto de la Tierra. Bueno, el término lava no lo estoy utilizando correctamente. Está saliendo magma, roca fundida, que viene del manto de la Tierra y que se endurece rápidamente al contacto con el agua de mar, que está a una temperatura de 4 grados centígrados. Este proceso hace que las placas lentamente se vayan separando. Las rocas más jóvenes las encuentra usted cerca de estos surcos
que representan la unión entre dos planchas de roca que se están separando. Mientras más se aleja usted de ese surco, en cualquier dirección, encuentra rocas cada vez más viejas. Esto lo sabemos desde hace ya algunas décadas y es una de las muchas pruebas en favor de la teoría del movimiento de los continentes. Cualquier cosa que haga moverse a las planchas de roca que forman la corteza de la Tierra puede en principio hacer que los continentes se muevan. Bueno, este proceso genera algunas consecuencias bastante obvias y desagradables. Por ejemplo, es como consecuencia del movimiento de las planchas de roca que forman al fondo del Océano Pacífico que ocurren los terremotos aquí en México. La plancha de roca que forma al fondo del Océano Pacífico, que está a la altura de nuestro país, se está moviendo hacia el este. Y la balsa de roca gigantesca que forma a prácticamente todo nuestro país se mueve en la dirección opuesta. Estas planchas de roca chocan a pocos kilómetros al oeste de la costa occidental de México. Es por eso que a poca distancia de Huatulco o de Acapulco o de cualquier otro de las ciudades y de los centros de recreación que conoce usted en nuestro país y que tienen muchas de las mejores playas del mundo, se encuentran fosas muy profundas. En el punto de impacto entre la plancha de roca que forma el continente americano y la que forma el fondo del mar, en el punto de impacto, la plancha de roca que forma el fondo del mar, que es más densa, está hecha de una roca más densa, comienza a clavarse hacia el centro de la Tierra y la plancha de roca continental, menos densa, se va montando por encima de ella. Este proceso no es perfecto, a veces ocurren atascos y cuando se liberan esos atascos se vienen unas sacudidas de los 10,000 demonios que conocemos muy bien en este país. Sería interesantísimo entender al detalle cómo funciona este proceso porque nos permitiría reducir la incertidumbre para predecir sismos. Las técnicas para predecir sismos en la actualidad son puramente experimentales, no funcionan para predecir sismos, aunque sí permiten darse una idea estadística de cuál es el riesgo de sismo a 10 años en tal o cual lugar, y solo en algunos casos. Sí, ahorita no podemos predecir sismos y falta quién sabe cuánto tiempo para que podamos hacerlo. Necesitaríamos conocer con más detalle cómo es que se mueven las rocas que están involucradas en este proceso. En particular, sería muy interesante entender mejor cómo es que se mueven las rocas que forman al fondo del mar, porque son las que están chocando contra la corteza continental y es principalmente el movimiento de estas planchas de roca marina los que generan las tensiones que luego se liberan en forma de terremotos. El caso es que todavía no entendemos bien cómo se mueven. Bueno, acaba de ser publicado un trabajo en la revista Science Advances, que depende de Editorial Science, que ya sabe usted que es de lo mejorcito que hay. Un trabajo, ¿cómo la ve?, dirigido por una mujer. Ya ve que mucha gente piensa que las mujeres no tienen nada que hacer en el mundo profesional, que no tienen desde luego nada que hacer en el mundo de la ciencia, y menos en una disciplina que tiene que ver con rocas. Mucha gente piensa que las mujeres que se dedican a hacer ciencia, pues se dedican quizá a estudiar animalitos o alguna cosa así. La principal autora de este trabajo se llama Véronique Leroux. Bien, lo que hicieron estos investigadores fue tomar muestras de peridotitas que se encuentran en el fondo del mar a distintas distancias de un lugar de donde está saliendo magma nuevo para formar estas planchas del fondo del mar. Es decir, tomaron rocas que tienen una X cantidad de tiempo, rocas un poquito más viejas, otro poquito más viejas, otro poquito más viejas, a distintas distancias de esta costura en el fondo del mar de donde está saliendo roca nueva. A estas rocas les extrajeron uno de los minerales, el piroxeno, del que acabamos de hablar. El piroxeno es una roca, es un mineral, que puede, entre otras cosas, atrapar moléculas de agua. Se pueden atrapar muchas moléculas de agua en una sola molécula de piroxeno. Y lo que se encuentra es que en estas rocas
que se formaron en un intervalo de 24 millones de años, es la diferencia de edad entre la más joven y la más vieja, el contenido de agua en los cristales de piroxeno es diferente. Esto se hizo en una región, no del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, que se llama la zona de fractura de Berma, pero este conocimiento es directamente trasladable a cualquier otra región del océano mundial en donde existen estas costuras, estas cordilleras mesooceánicas de donde está saliendo roca nueva. Bueno, el caso es que estos investigadores encuentran que el contenido de agua en la estructura molecular del piroxeno de las rocas más jóvenes es mayor que en las rocas más viejas. ¿Y esto para qué sirve? Resulta que cuando el magma sale a la superficie, sale a una temperatura en la cual ya se han formado cristales de piroxeno. Estos cristales incorporan una gran cantidad de moléculas de agua que sabemos que existen en el manto. La Tierra en la actualidad tiene mucha agua a pesar de que ha perdido millones y millones y millones de toneladas de moléculas de agua a lo largo de su historia. Las moléculas de agua poco a poco empiezan a flotar hacia la alta atmósfera y son destruidas por la acción del Sol, y como consecuencia de eso se forma la capa de ozono. A pesar de que se ha destruido una cantidad fabulosa de agua a lo largo de la historia de la Tierra por la acción del Sol, la Tierra sigue siendo un planeta mayormente oceánico, gracias a que está saliendo agua nueva del manto de la Tierra a través de los volcanes. Sabemos que hay mucha agua atrapada en el manto, y es por eso que cuando salen los piroxenos salen cargados con agua, y esa agua, sorprendentemente, este es el descubrimiento de sus investigadores, se va perdiendo con el paso del tiempo. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿y esto para qué sirve? Bueno, resulta que al ir perdiendo agua, esa agua la van otorgando de nuevo al manto. Es decir, la roca al endurecerse, se forman los cristales de piroxeno, al estar en contacto con el magma caliente de abajo, van soltando poco a poco su agua. Y esto altera la viscosidad del manto abajo de la plancha de roca. La capacidad que tienen estas planchas de roca para moverse depende de la viscosidad del manto. No es lo mismo tratar de mover un barco por agua a tratar de hacer que el mismo barco se mueva en una masa de atole o en una masa de chocolate fundido. El chocolate fundido es bastante más espeso. Resulta que en el punto de contacto entre estas rocas y el manto, la viscosidad del manto va bajando. De alguna manera, probablemente, esta es una posible explicación para el resultado de estos que encuentran los investigadores. El agua que va soltando la roca sirve parcialmente de alguna manera como lubricante directo o indirecto que facilita el movimiento de la plancha continental. Resulta que las rocas que forman al fondo del mar no se mueven como creíamos que se mueven. Hay fenómenos que reducen la viscosidad del manto en el punto de contacto con las rocas que forman al fondo del mar. Si usted incorpora eso en los modelos de computación que pretenden entender cómo es que se mueven las rocas del fondo del mar y cómo es que van generando puntos de presión en la costa occidental de México, por ejemplo, o en muchos otros lugares del mundo, al meter este dato, el comportamiento del modelo cambia también. De pronto tenemos un modelo que representa de mejor manera cómo se va acumulando la energía que luego se libera en forma de sismos, o energía que puede convertirse en calor que derrite roca y que produce erupciones volcánicas. Las erupciones del Popocatépetl son producidas indirectamente por el movimiento de las planchas continentales. Otro día le explico cómo. Tiene que ver con el frotamiento entre las rocas que forman a la corteza terrestre, al continente, y las rocas que forman al fondo del mar y que se están tallando contra el continente. Entonces, si llegamos a entender mejor cómo se mueve
esta plancha de roca que forma el fondo del mar y cómo se va tallando contra la roca que forma la corteza continental de nuestro planeta, vamos a entender mejor cuál es la causa de los sismos y la causa de los volcanes, y vamos a estar en mejores condiciones eventualmente incluso de predecir sismos. Todavía no, pero estamos caminando en esa dirección porque gracias a trabajos como estos estamos empezando a entender poco a poco cada uno de los factores que pueden generar la acumulación de energía previa a un sismo. De pronto este trabajo que involucra el estudio de las características del clinopiroxeno, del ortopiroxeno, de las peridotitas anhidras y otras cosas con unos nombres muy raros, de pronto este trabajo podría significar que en el futuro se podrían salvar miles y miles de vidas como consecuencia del desarrollo de los primeros sistemas de predicción de terremotos, que esperemos que lleguen en algún momento. De pronto este trabajo absolutamente que parece absurdo, ilegible, se convierte en la base del bienestar de millones de personas en el futuro. Así funciona la ciencia. Usted va descubriendo pedacitos de realidad, cada uno de ellos por sí mismo inútil, los va juntando, los va juntando, los va juntando. Tarde o temprano usted o las personas que vienen después de usted juntarán esos pedazos y obtendrán un conocimiento útil para todos. A mi parecer, este es uno de los mejores ejemplos contemporáneos de por qué se debe hacer todo tipo de ciencia, aunque parezca inútil. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.